Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, creo que la mayoría de los disertantes le agradecemos a Diego Capelletti por la deferencia de convocarnos a participar de esta disertación que tiene como un objetivo muy importante, que es colaborar con el bienestar de los chicos en etapa de formación, el crecimiento y el desarrollo. Aparecen como dos situaciones muy interesantes a la hora de explicar cómo hacemos con los chicos, ¿sí? Cómo trabajamos con ellos. Bueno, a los anteriores, al profe Anselmi, la verdad un placer escucharlo hace un ratito. Y bueno, arrancamos con la presentación. Lo que quiero que traten de pensar es que la psicología en los últimos tiempos se ha metido en un montón de lugares y en el deporte sobre todo, ¿sí? Un ejemplo que siempre tengo, no sé si alguno tendrá una opinión en contrario, pero siempre recuerdo ese penal que patea Messi por encima del travesaño contra Chile en la Copa América. No se me va esa sensación incómoda de pensar que alguien puede, con la calidad técnica que tiene Messi, patear un penal de esa manera y mandarla a la tribuna. Y entonces uno empieza a pensar que no es solamente lo técnico, que no es solamente lo físico, sino que la psicología se metió decididamente a trabajar con futbolistas para entender un poco qué pasa con la persona. Es lo más importante, la persona que juega la pelota, que juega el fútbol, ¿sí? Por lo tanto, de alguna manera hoy vamos a revisar algunas cosas que creo yo que son interesantes, que se van a llevar elementos psicológicos para entender un poco mejor a los chicos, así que vamos directamente, nos metemos de lleno en la presentación. Había un señor llamado Sigmund Freud, que es uno de los creadores del psicoanálisis, que hablaba de algo traumático. Yo les quiero contar un ejemplo así rápido para que entiendan qué significa algo cuando es traumático. Supongamos que salimos con el celular en la mano y en la puerta de la legislatura nos lo roban. Pasa una persona en bicicleta y nos roba el celular. En el momento nos quedamos totalmente petrificados o con mucha bronca, con enojo, pero lo que nos pasa es que nos sobrepasó una situación. Algo nos desbordó, ¿sí? Y al desbordarnos, lo primero que nos pasa es que tenemos necesidad de contar que nos robaron el celular. Vamos a Facebook y ponemos sin celular hasta nuevo aviso, porque me lo robaron. Hay como una necesidad de que todos se enteren de que uno está pasando por un momento traumático, que es que le robaron el celular, con lo que significa el celular en estas épocas, ¿no? ¿Saben cuánto tiempo pasamos viendo el celular y las pantallas por día? Un promedio de casi 4 horas. Lo que da a fin de año un total de 2 meses viendo celulares. De todo un año completo, si sumo todas las horas, me da 2 meses mirando la computadora y el celular. Increíble, vivimos en una época muy particular. Por lo tanto, ¿por qué no la psicología estudiando esto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y el desarrollo, el crecimiento que tienen los chicos. Tenemos que empezar a ver la cuestión biológica primero, la cuestión psicológica y la cuestión social de lo que le pasa a un chico desde antes que nace hasta después. Pero volvamos 2 segundos a lo traumático. Lo traumático es esa situación que me desborda. Freud decía que lo primero que le pasa a la persona es que hereda genes de parte de sus antepasados que hacen que una persona sea de una manera y no de otra. Eso es una de las cuestiones. La otra cuestión es que hay experiencias durante la infancia que nos ponen en una situación que luego tendremos que compensar o no. Les doy un ejemplo mío personal. Mis padres éramos humildes, muy humildes de chico, cuando yo era chico, y no me podían comprar zapatillas. Me faltó zapatillas. Tenía compañeros que tenían muy lindas zapatillas y yo no. De grande, mi obsesión era comprarme zapatillas. Esto es algo tremendo, pero es todo lo que me faltó de chico se sale a buscar y a compensar de grande. Lo que fue traumático, lo que me desbordó de chico, lo que me marcó de chico, se sale a buscar esa recuperación, esa compensación de grande. Vayan leyendo lo que les quiero contar de lo que pasa con los chicos, porque esto es lo que tenemos que empezar a revisar. Lo último, hay un factor desencadenante. Algo me pasa desde afuera, como decíamos, y me marca y me deja marcado para siempre, lo que tendré que salir a buscar. Hay una ciencia, una especie de estudio que se hace de genética constante, que es la capacidad que
tenemos las personas de despertar genes y otros no. No quiero meterme demasiado profundamente en esto, pero una señora o una chica que tuvo a su hijo en la calle, en situación de calle, y que ha vivido todo el embarazo en situación de calle, ya genera, por una cuestión ambiental, que su embarazo se prepare para una vida bastante complicada. Por lo tanto, lo que quiero decir es que desde la panza misma es que el chico empieza a formarse y a marcarse y a expresarse los genes de una determinada manera. ¿Sí? Esto para que no piensen que solamente pasan cosas cuando el chico nace, desde que nace, sino desde antes es que suceden cosas. En la primera infancia, una madre que estuvo embarazada con pensamiento negativo, con malestar todo el tiempo, genera esa misma información en el chico. Y es muy probable que nazca el chico con las mismas características de lo que estuvo consumiendo mientras estaba en la panza. Un chico negativo, un chico que dice no voy a poder, lo aprendió en la casa y lo aprendió en la panza. Fíjense la influencia de los padres que hablaban Anselmi antes. Anselmi decía, la familia es la que influye, no es el entrenador el que forma. Bueno, es esto, es una familia que ya desde la panza le enseña a sus chicos a ser de una determinada manera. Sería ideal que siempre los chicos nacieran a partir de familias funcionales, donde la mamá divina, con el papá divino, todos divinos con el golden corriendo en el parque y toda una familia perfecta, como mucha gente se imagina. Sienten a ese chico como el deseo mismo, ¿no? La sensación que los completa y todo lo demás, pero miren la cantidad de personas que podrían tener hijos. Personas muy jóvenes o muy viejas, un matrimonio no deseado, una noche de amor, ¿no? Drogas en padres, eso también existe, porque son personas que viven, que interactúan, que tienen sus dolores, que tienen sus angustias. Bueno, todas esas posibilidades son posibles padres de chicos que van a jugar a la pelota, que van a jugar al fútbol, o que les puede tocar a los entrenadores. Si hay algún entrenador acá, puede pasarle alguna de estas cosas. Lo bueno primero, ¿no? Que sea funcional, pero después hay un montón de posibilidades de padres que generan un montón de faltas que te acabo de decir en la ficha anterior que generan una consecuencia de grande. El chico va a salir a buscar, a compensar lo que no tiene en su casa. Hay un agujero, una falta de lo que los padres, estos padres, no pudieron darle a sus hijos, que genera que el chico salga a buscar eso afuera. ¿Y con quién se va a encontrar? Con un entrenador. ¿Sí? Fíjense qué grave la cosa. Con un entrenador que puede ser de dos formas. Hablaba Anselmi de un entrenador formador. Volvemos a repetir parte de eso. Un entrenador puede ser sentir que esto es una oportunidad pedagógica, puede fortalecer hábitos deportivos y la educación del chico como una posibilidad súper sana de hacerlo. O también puede haber un administrador de cargas. ¿Sí? Un administrador de cargas significa alguien que solo le importa el rendimiento del chico, que solamente le va a decir que el resultado es lo único que interesa. ¿Sí? No importa su capacidad individual, hay que ir para adelante como sea y hay que ganar como sea. ¿Sí? Victoria a cualquier precio. Yo lo he escuchado, sinceramente, en vez de pensar que esto es una oportunidad para que el chico se forme como persona. Van a ver después las características que yo planteo que tiene que ser un entrenador. No es cualquier persona que dice cómo tiene que administrar las cargas. Es mucho más que eso. Hablemos de algo que también pasó por encima Anselmi, la nutrición. Estamos en problemas con los chicos muchas veces porque los padres trabajan muchas horas y a veces cocinan lo que se puede, otras veces se compra la cajita feliz para salir del paso, o la pizza, o no. Estamos con serios problemas porque la alimentación más PlayStation, más otras situaciones de pantalla, como les decía, que los chicos hoy por hoy viven, realmente estamos llegando a valores bastante anormales de obesidad infantil. Lo que tiene que pasar con un chico que esté en deporte formativo, que se está iniciando en fútbol, por ejemplo, es que necesita en total un total de 2.400 calorías, pero donde se incluyan esas cuestiones, donde se incluyan frutas, vegetales, carbohidratos en su justa estrategia. ¿Se acuerdan de la frase desayunar como rey, almorzar como príncipe, cenar como mendigo? Eso lo que quiere decir es que hay que tener estrategia nutricional. No le sirve a nadie una persona que se come un plato de fideos a las 11 de la noche, porque seguramente va a estar hasta las 3 de la mañana con los ojos abiertos así, porque acuérdense que los hidratos son energía.
Si al chico le doy energía, si le doy azúcar, si le doy glucosa a la noche, no duerme. Va a quedar recontrapasado de rosca. Si a eso le agregamos que hay un montón de pantallas y de tablets y de computadoras que generan un efecto en el cerebro de que es de día, entonces la gente no duerme. Ese es el otro aspecto que vamos a ver ahora. Pero es la alimentación, o sea, toda la estrategia nutricional, más el descanso, más el entrenamiento, es lo que tiene que pasar. Tenemos que seguir hablando de estos tres elementos. No se puede hablar solamente de entrenamiento, se tiene que hablar de nutrición y se tiene que hablar del descanso. Vieron que ahora hay un montón de publicidades de colchones, de deportista, el colchón sport y este y el otro, porque ya se dieron cuenta que es algo que se puede vender de esa manera. Cada vez hay más información respecto de los beneficios del descanso, ¿no? Entonces, por eso es que no solamente es nutrición con estos ingredientes, sino también, fíjense, le puse la cantidad de niños que corresponde para cada edad. Y también pienso en el bebé que duerme 17 horas por día. Un bebé recién nacido casi no tiene contacto con las personas porque duerme todo el día y toma la teta. ¿Eso por qué será? Porque dormir tiene algo que es a nivel desarrollo biológico es necesario. Por eso el bebé duerme tanto, porque está trabajando y desarrollándose. Y la prueba más clara que tengo de eso es que ustedes ven a su sobrinito de una semana para otra y ya parece que ya creció. Es decir, ¿cómo puede ser si lo vi la semana pasada y ya lo veo más grande? Por eso, porque los chicos tienen un nivel de crecimiento y de desarrollo que es mucho más veloz que las personas adultas. Entonces, necesito hacerle dormir las horas necesarias a cada chico para poder rendir como corresponde. Entonces, parece como imposible, ¿no? Pedirle a un chico de 5 años que duerma 11 horas, pero entre siesta y la noche probablemente tenga que sumar esa cantidad de horas. Fíjense lo que pasa a los 13 años. La cantidad son 9 horas. Y les explico esto muy breve del sueño. Desde hace muchísimo tiempo se habla de que lo que hay que dormir son 8 horas. Pero el ciclo de sueño dura 1 hora y media. Dura 90 minutos entre lo que es la parte de REM y no REM, que así se llaman las fases del sueño. El total es 1 hora y media. Si alguien duerme 8 horas, interrumpe el ciclo del sueño. Tiene que dormir la multiplicidad de 1 hora y media, por ejemplo, 6 horas, o 7 horas y media, o 9 horas, pero no dormir 8 horas porque interrumpe el sueño. Entonces el chico se levanta cansado y enojado porque le interrumpiste el ciclo del sueño. Son cosas que a veces se hablan y no se terminan de corregir, ¿sí? Si duran 90 minutos, todo lo que se duerma tiene que ser múltiplo de 90 minutos, ¿sí? ¿Ok? Eso es lo que me interesa, que se lleven elementos hoy, o intentar eso al menos. Yo no me quería poner muy teórico, pero quiero contarles desde la psicología, seguramente habrán escuchado hablar de Piaget, por ahí alguna vez lo escucharon. Piaget era un biologicista, era un tipo que pensaba que el chico crecía por etapas, y fíjense en las etapas. Sensorio-motriz, yo las nombro ahí, ¿no? No es tan importante que se acuerden los nombres, pero sí me parece importante que vean el desarrollo cómo va ocurriendo. Primero hay una cuestión de experimentación y cuando algo le sale bien, lo repite porque le gustó lo que pasó. Por eso a veces los nenes nos piden otra vez, haceme otra vez, haceme otra vez. Eso se llama reacciones circulares primarias. Es algo que me gusta mucho y lo repito un montón de veces. Eso pasa con los nenes. Después empiezan a poder ponerse en el lugar del otro, empiezan a desarrollar la empatía. Las nenas mucho más rápido que los varones, pero en general pasa bastante cerca. Después operaciones concretas, empiezan a ver que hay cierta lógica ante las cosas. Y por último, lo abstracto, es poder nombrar las cosas sin que estén presentes. Digo, puedo decir hay un elefante, existe un elefante gris y puede no verlo en el momento y está bien. Eso es el desarrollo biológico. Piaget lo que dice es, los chicos se desarrollan por etapas. Van construyendo una educación que los va haciendo eficientes con el tiempo, pero necesitan un desarrollo mental para hacerlo. No pueden a los 5 años hacer cosas de chicos de 11 o de 12, sino que todo tiene su etapa y su proceso. Les doy un ejemplo, la memoria a corto plazo. Los chicos tienen memoria a corto plazo, no a largo. Para que me entiendan bien, ¿vieron los viejos que a veces nos cuentan historias de hace mucho tiempo? Y dicen, yo cuando era chico, y se acuerdan historias de 70 años atrás, 50 años atrás. ¿Cómo hace para acordarse eso? Porque la gente grande tiene memoria a largo plazo. Y se olvida dónde dejó la llave por ahí, ¿sí? A corto plazo. Los chicos al revés, tienen fallas a largo plazo y tienen a corto. Entonces,
lo que sucede es que si uno no lo repite, no le repite a sus hijos que los quiere, si uno no le repite a sus hijos que tienen que hacer una determinada jugada, muchas veces el chico pierde el registro. Pierde el registro, te lo tenemos que repetir. Y que a nadie se le ocurra decirle a un chico, che, vos sos tonto o no te diste cuenta, porque eso se lo va a estar preguntando toda su vida si es tonto o no. Ojo con las palabras que se le dicen a los chicos. Ojo con las palabras que se usan porque las palabras marcan y duelen. Por lo tanto, mucha atención con respecto a las palabras. Por lo tanto, este buen hombre Piaget nos dice que la cosa es biológica, estrictamente biológica. Y como contraposición aparece Vygotsky, que alguno también lo habrá escuchado. Vygotsky dice, yo estoy de acuerdo con lo biológico, pero para mí la única manera de llegar al aprendizaje es a través del lenguaje. ¿Sí? La única manera de transmitir los conocimientos es a través del lenguaje. Y alguno me va a decir, pero ¿por qué traes estas diapositivas? ¿Para hacerte el canchero que sabés, Vygotsky, Piaget? No. Porque me voy a apoyar en las dos cuestiones. Vamos a pensar que las dos posturas son razonables y lógicas, que lo son. Lo que nos queda psicológicamente entonces es entender que tenemos que todo el tiempo valorar lo que hacen los chicos y a su vez conversar con ellos. Empezar a trabajar la estimulación desde la transmisión a través del lenguaje, pero sin olvidarnos que necesitan un desarrollo, que necesitan recuperar algunas funciones, que ir generándolas, desarrollándolas. Fíjense, la palabra desarrollar es quitar el rollo, es como extender. Me parece mágica esa palabra, es como para empezar a entender que el chico entonces necesito desenrollar alguna cuestión para que sea eficiente lo que pasa, ¿sí? Entonces, por un lado lo biológico, por otro lado lo lenguaje, tengo que hablar con el chico, tengo que cansarme de hablar porque tiene problemas con la memoria, ¿sí? Esto llévenselo porque es muy importante. Crecimiento y desarrollo. Hay una situación que a veces se plantea que es igualar al hombre y a la mujer y la verdad es que somos bien distintos. Las mujeres tienen un montón de conexiones interhemisféricas, por eso pueden hacer muchas cosas, tienen atención administrada, porque hacen muchas cosas a la vez y pueden sostenerlo. Los varones, en cambio, somos punto a punto, ¿sí? Hago una sola cosa. La mujer se nos pasa diciendo todo el tiempo, ¿no te diste cuenta de esto? Lo habrán escuchado, los varones habrán escuchado que nos dicen, ¿cuándo te vas a dar cuenta que tenés que hacer tal cosa? Claro, no nos damos cuenta, los varones estamos punto a punto, por eso hay que saber más o menos cómo es un varón y cómo es una nena. Para que se den una idea, la mujer desarrolla un 11% más el oído, ¿sí? Y la capacidad de lenguaje. Alguno me va a decir, sí, mi mujer habla que no para. Bueno, el lenguaje y todo lo que tiene que ver con el entendimiento, con la negociación. ¿Por qué piensan que hay tanta maestra? ¿Por qué tanta psicóloga? En mi facultad, cuando yo me recibí, era uno con 15 mujeres al lado. ¿Por qué? Porque la mujer tiene la capacidad de ponerse en empatía, de ponerse en lugar del otro. Tiene la máquina de crear en su cuerpo y eso, un cableado que va al cerebro que le permite, ¿no? Ponerse en lugar de un ser querido, ponerse en lugar del bebé. ¿Sí? Por eso es que la mujer tiene más capacidad de lenguaje, de emoción, ¿no? De concentrarse en emociones y tiene más memoria. Las mujeres muchas se acuerdan de todo, ¿sí? Tienen como una memoria fotográfica. En cambio los nenes son mucho más impulsivos, tienen más agresividad. Hay sencillamente una de las cuestiones es, hay una pequeña parte cerebral llamada amígdala, que es la que genera la respuesta automática del hombre. ¿Vieron por ahí que un hombre enfurecido en menos de 10 segundos ya se volvió loco y está agarrándose a trompadas? Cuando hay mucho nervio, mucha cosa mamífera, mucho lo bien primitivo del ser humano, ¿sí? Que después, lo vieron mucho en el fútbol esto, que después, me acuerdo Vivas cuando se arrancaba la camisa, ¿se acuerdan que apareció en cuero, ¿no? Una cosa que uno se quedaba que dice, ¿qué le pasó a este hombre, no? ¿Cómo puede ser que reaccione de esa manera, no? Bueno, esas son respuestas impulsivas que tenemos los seres humanos, pero más los hombres que las mujeres. Los hombres tenemos esta cosa de testosterona y otra conformación que nos hace ponernos rápidamente en defensa, en lucha o huida, pero hay que tomar como una decisión rápida y por eso es que hay que entender esta diferencia también en qué le pedimos a una nena y qué le pedimos a un varón. Bien, fíjense esto. Lo que fallan los chicos en la edad de entre el nacimiento y los 12 años en general es
con respecto al autoconcepto y la autoestima. Yo hoy pensaba cuando venía para acá que a veces uno con los hijos, cuando empieza a estudiar estas cosas, empieza a actuar en consecuencia. Entonces yo a mi hija todo el tiempo le digo, vos te das cuenta que yo te quiero, ¿no? Te das cuenta que yo te adoro. Y así, ya se cansa la nena, ¿viste? Me dice, papá, sí, ya me dijiste. Claro, lo que sé es que falla la memoria. Y encima falla el autoconcepto porque no saben bien qué son. No saben dónde están parados. Entonces, lo que primero necesitan es identificarse a tíos, a padres, a entrenadores. En algún momento, Anselmi hablaba de el entrenador que lo agarra 2 o 3 horas. Ustedes no saben cómo pueden identificarse con un entrenador. Es una relación asimétrica, la del chico con un maestro, la del chico con un profesor. Si yo no entiendo que si hay fallas en la configuración del chico con el papá, el chico va a ir a buscar la identificación con el entrenador. Y hay que ver quién es ese entrenador. Por eso decía antes lo de administrador de cargas o lo de pedagogía para aprender. Sí. Por lo tanto, lo más importante de los aspectos psicológicos tiene que ver con la conciencia de sí mismo, con poder repetirle a este chico que las cosas que no se va a acordar porque le falla la memoria, así que decirlos que uno los quiere todo el tiempo y si es un entrenador, decir todo lo que tiene que hacer en el entrenamiento es lo mejor que puede hacer. Jugar, se desarrolla el pensamiento, el aprendizaje, la atención, la memoria, se desarrolla la imaginación y la creatividad. Miren toda la cantidad de cosas que es jugar. ¿Sí? Jugar. No olvidarse que esto es jugar. Los valores. El entrenador tiene que ser alguien que le interese transmitir ayuda a los demás, que tenga vocación de ser entrenador. Promover el deporte como medio de desarrollo. Los niños, esto es una frase que me encanta, los niños son niños, no son adultos chicos. ¿Sí? Eso hay que diferenciarlo, es muy importante. Por lo tanto, como entrenador, lo que tengo que lograr es generar una mentalidad, el placer de jugar, eso es lo que tiene que pasar. Tiene que haber una sensación de placer, de transmitirle a los chicos que jugar es lo que lo va a ayudar para crecer en la vida. Conclusiones y con esto cierro. Primero, analizar el caso particular, los chicos no son todos iguales. Y aparte, como les decía, son chicos, no adultos grandes, no adultos chicos. 2. Necesita que le refuerce sus características positivas. Díganle todo el tiempo las cosas buenas que hacen. Es muy importante porque acuérdense que falla la memoria. Necesita aceptación y tiene temor al rechazo. Así que, por lo tanto, sean todo el tiempo lo más cerca que puedan y comuníquense todo lo que se pueda. Mejorar la capacidad aeróbica y si pueden lograr que los chicos mediten o se relajen con una respiración, sería, la verdad, que excelente para poder crecer. Muchísimas gracias.